Éxodo 23. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Este mandamiento de no admitirás falso rumor, literalmente nos está diciendo que no debemos escuchar, no debemos prestar oídos a cualquier chisme o rumor. De tal manera que si nos llega un rumor y no hacemos nada o permanecemos neutrales, estamos desobedeciendo este mandamiento, porque este mandamiento nos está diciendo no admitirás falso rumor. O sea, no solamente es no ser nosotros los promotores del rumor, pero qué importante es entender que ser receptores, o sea, escuchar el rumor, es desobediencia a este mandamiento de Dios. Entonces, hay alguien que dijo algo así: el inventor y el que recibe reportes falsos y dañinos son criminales casi idénticos. O sea, el inventor y el que recibe falsos reportes, o sea, el que inventa los rumores y el que los escucha, son criminales casi idénticos, o sea, que es lo mismo. Entonces, ahí es algo que hay que ponerle atención. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios. Entonces, no seguirás a los muchos para hacer mal. Quiere decir, a veces es más fácil tratar de encajar o de quedar bien con la mayoría, pero si vemos la Biblia, la minoría es la que está en lo correcto, porque si vemos la palabra de Dios, siempre ha sido un remanente, siempre ha sido un pequeño grupo que ha permanecido en la verdad. A veces tenemos la idea que si todos piensan una cosa, entonces ellos tienen razón. No necesariamente. Y a veces cedemos también ante la presión de muchos. Es mejor quedarse solo, pero obedeciendo a Dios, que integrar un grupo y ser aceptado por un grupo o ser como los demás cuando estamos yendo en contra de Dios. Dice, ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, quiere decir que no debes pervertir el derecho, no debes corromperte en cuanto a hacer justicia, ni siquiera para favorecer a un pobre, ¿no? Porque a veces puedes decidir a favor de un pobre porque te da sentimiento, sientes misericordia o a lo mejor hasta lástima y ya dejaste de ser imparcial porque te conmovió el pobre y le das la ventaja por ser pobre y no basado en los hechos reales. Entonces, aquí nos está diciendo que la justicia está por encima de la compasión. Entonces, hay que ser compasivos, pero la justicia está por encima de nuestros sentimientos. Por eso dicen, el pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes le ayudarás a levantarlo. Aún Jesús en el Nuevo Testamento se nos enseña que si nosotros le hacemos bien a los que nos caen bien, ¿qué extra estamos haciendo? Lo que Dios nos viene a enseñar es que aún a nuestros enemigos tenemos que hacerles bien a pesar de que ellos no nos hagan bien a nosotros. A tal grado que si vemos que su animal está caído, se extravió y podemos ser útiles, aunque sea nuestro enemigo, aunque nos haya tratado mal, vamos a obedecer a Dios en ayudarlo. Entonces, aquí volvemos a ver algo similar. Los principios de Dios, los principios justos de Dios, se deben obedecer por encima de nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué haría una persona que se cree buena? Pues
diría, bueno, vi que tiene necesidad mi enemigo, pues ni me meto, ¿no? O sea, a lo mejor no me burlo de él, pero permanezco neutral, ni me voy a meter, o sea, pero aquí está diciendo algo bien tremendo Dios. Está diciendo que aún si nuestro enemigo necesita ayuda y podemos ayudarle, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuando nos hacemos de la vista gorda, no estamos actuando de acuerdo a Dios, al carácter de un Dios santo. Entonces, aquí estamos conociendo quién es Dios. Es un Dios justo, es un Dios justo. Luego dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra, de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Aquí volvemos a ver eso, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. En nada tenemos que pervertir o hacer corrupción o ser imparciales. Debemos alejarnos de todo tipo de mentira, de exageración, de favoritismo, de imparcialidad. No matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. Y aquí algo interesante es no matarás al inocente. ¿No hay alguien más inocente? ¿Quién sería la persona más inocente que puede haber que dice no matarás al inocente? Un bebé. Un bebé dentro del vientre de su madre es el ser más inocente. Y dice aquí, no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. Entonces, nos habla no solo de la necesidad de proteger la vida desde el vientre de una madre, sino también que se necesita ejercer justicia cuando se requiere la muerte del culpable y del malvado. Aquí dice, yo no justificaré al impío. Entonces la vida se protege no solamente desde el vientre, sino aplicando leyes justas, o sea, aún la pena de muerte al que merece la muerte para evitar que se siga cometiendo este tipo de pecados. Ahora le llamamos delitos o crímenes, pero son pecados en contra de Dios. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Nadie puede decir que no tiene un compromiso con alguien si ha recibido algo de por medio. Por eso es bien delicado los que sirven a Dios estar recibiendo del gobierno, porque si recibes del gobierno de alguna forma tienes un compromiso. Por eso está diciendo, porque el presente ciega, o sea, el presente es como el regalo, la dádiva a los que ven. Está hablando aquí en pocas palabras de forma directa, está hablando de sobornos, de gratificaciones, de servicios a cambio de otra cosa, con el fin de quedar bien o de tratar de convencer a alguien de tomar ciertas acciones. Es soborno, esto no es agradable a Dios. En México algunas veces se les dice mordida, etc. Dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Otra vez vemos ese cuidado para todos aquellos que son vulnerables, que vienen de otro lugar, que tienen que adaptarse, que no tienen toda la estructura moral, familiar y conocimiento que tienen los que residen o nacen en una nación. Tienen que ser cuidadosos de no angustiarlos, de no aprovecharse de ellos. Luego dice, 6 años sembrarás tu tierra. Esta era una ley única, característica exclusiva. No había otra nación que tuviera esta ley, sino el pueblo de Israel, en donde Dios les mandó, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. De hecho, el pueblo de Dios, esta fue una de las razones por las que años más adelante fueron castigados, llevados al exilio en Babilonia, porque no obedecieron guardar este año sabático, donde tenían que aprender a confiar en Dios, porque literalmente no iban a trabajar un año, y eso hablaba de su confianza en Dios. Era un año que lo iban a dedicar a Dios.
Y algo que vamos a ver en las leyes que Dios le dio a este pueblo son fiestas solemnes, santas convocaciones, en donde entendemos que este pueblo dedicaba mucho tiempo a Dios, mucho tiempo a Dios. Y eso nos hace pensar cuánto tiempo le dedicamos a Dios. Este año era un año para estar con Dios, para que la tierra descansara, era una demostración de confianza en Dios y durante ese tiempo era una ayuda a los pobres porque lo que brotaba, digamos, naturalmente, espontáneamente de la tierra, lo iban y lo recogían los pobres, ¿no? O sea, los pobres trabajaban, iban a recogerlo, no se les mantenía, no se les daba dádivas, se les daba la oportunidad de ellos ir a recoger los frutos de ese año, de ese año sabático. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. Ya hemos hablado varias veces de el día de reposo, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y vemos la necesidad de descansar. El cuerpo necesita descansar. La gente que trabaja, los empleados necesitan trabajar. Aún los animales, descansar. Aún los animales necesitan reposo. Hoy vivimos en un mundo donde es una explotación, no hay descanso. Hemos alterado el orden natural establecido por Dios de todas las cosas, donde se necesita reposo, por la ambición de generar más y más, y vemos que aún la naturaleza gime por las consecuencias de cómo el hombre ha trastocado y explotado toda la naturaleza, no obedeciendo y no considerando la necesidad de descansar. Dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, o sea, no vas a decirlos, ni se oirá en nuestra boca. O sea, Dios es un Dios celoso, que ni siquiera se podía pronunciar el nombre de otro Dios, que no fuese Él. Versículo 14, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Vamos a ver que había ciertas fiestas en el calendario que tenían que seguirse. Aquí no se está hablando únicamente de 3. Dice, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Era una fiesta en honor a Dios. Era una fiesta en honor a Dios, una fiesta solemne, no fiesta pagana, no fiesta mundana. No era una celebración en la carne para que ellos se sintieran bien. No era una celebración para que ellos se sintieran motivados, para que ellos se divirtieran, para que ellos la pasaran bien. De tal manera que nuestras celebraciones cuando nos juntamos, los creyentes, son santas convocaciones, son celebraciones solemnes en honor a Dios, en donde estamos reunidos para agradarle a Él. Y era mandatorio que fueran, y eso era un sacrificio ir. Tenían que dejar sus cosas para ir, ¿no? Entonces habla mucho todo esto, y era importante ir. Hoy a veces, lamentablemente, hemos relajado muchísimo el evangelio, y creo que solamente Dios puede poner en nosotros una consagración a Dios y la importancia de asistir a las convocaciones, que no son estas, sino el día domingo y quizá algunas a las que Dios nos llame a través de los que están al frente como los líderes, ¿no? Si pensamos que es una invitación del líder, pues no es relevante, pero si entendemos que Dios es el que está dando esa dirección, entonces ahí cobra relevancia. Dice, la fiesta habla de 3 fiestas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, porque la levadura en la Biblia tipifica pecado. Dice, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, que es entre marzo y abril, porque acuérdense que en ese mes de Abib fue cuando salieron de Egipto, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces estamos viendo esta primera fiesta que menciona de los panes sin levadura. Esta se celebraba
inmediatamente después de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando sacrificaron al cordero? Entonces, esta fiesta de los panes sin levadura hablaba de una vida santa, una vida sin levadura. El Nuevo Testamento dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, o sea, un poquito que nos contaminemos, un poquito afecta daña nuestra vida delante de Dios. Y eso nos recordaba esta fiesta, que necesitábamos tener una vida santa. Esa es la vida a la que habíamos, o la que el pueblo fue llamado, y nosotros los creyentes también. Y luego viene otra fiesta. Algo importante también es que dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Delante de mí, o sea, cuando nos reunimos es porque vamos delante de Dios. Y nadie se presentará a Dios con las manos vacías. Por ahí había un canto que se hizo muy famoso, un canto para Dios que decía, vengo a ti con manos vacías, no tengo que darte. Pues es cierto, ¿qué le podemos dar a Dios más que nuestra vida? ¿No? ¿Qué le podemos dar? Hasta nosotros le pertenecemos. Pero creo que a veces también es importante que cantemos de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que Dios pide. Porque a veces queremos darle a Dios nuestra vida como nosotros pensamos o queremos y no de acuerdo a lo que Él estableció. Queremos darle cantos que a nuestros sentimientos nos parecen bonitos, pero necesitamos entender que para eso nos dio su palabra, para conocerle, y que no somos aceptos haciendo las cosas como pensamos, sino la única forma en que somos aceptos es a través de Cristo, ¿no? Y Cristo dijo que había venido a cumplir su voluntad, lo que está escrito de Él. Entonces aquí está la voluntad de Dios. Nadie se presentará a Dios con manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esa es la segunda fiesta. Y la tercera dice, la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, esta segunda fiesta se le conoce como la fiesta de la siega. También vamos a ver que se le conoce como la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y ahí le traían a Dios las primicias, o sea, los primeros frutos. Lo primerito que salía lo traían en fe. No esperaban decir, no, lo primerito no deja que salga todo. No, lo primerito que salía lo traían en fe, creyendo que Dios iba a darles la cosecha completa. Y de alguna forma tipificaba que esas primicias, esos primeros frutos, santificaban el resto de la cosecha. Y la otra fiesta era la fiesta de la cosecha, que también se le conoce como la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta también era una forma de darle gracias a Dios por la cosecha, porque era cuando se recogía ya toda la cosecha, ¿no? Y estas fiestas tienen muchísimo significado, o sea, tienen un significado que apunta a quién es Cristo, a su obra redentora, hacia nuestra vida como creyentes, y también tienen una aplicación profética futura. Pero espero que podamos estudiarlo en Levítico a más profundidad. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Algo importante es que no nada más eran los varones, sino también las mujeres, y es más los hijos. Eso lo podemos confirmar en Lucas 2:41, ya que a la fiesta no solamente fue José, sino también fue María y el niño fueron a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. No, aquí nada más para no pensar que era para puros varones, ¿no? También era abierto a todo el que pudiera ir, como familias, matrimonios, hijos, jóvenes, doncellas. Pero dice todo varón porque cuando el varón es esposo, cabeza de la familia, pues la expectativa es que él sea precisamente un líder piadoso, alguien que dirija a su familia hacia Dios. No ofrecerás con pan leudo
la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Como saben, todas estas fiestas requerían sacrificios, porque el sacrificio recordaba que la paga del pecado es muerte y que iba a venir alguien que fue Cristo a morir por nosotros. Por eso había sacrificios, pero esta orden decía: no vas a hacer sacrificios teniendo levadura en tu casa, porque la levadura, o sea, lo leudado, tipifica el pecado. Entonces, no vas a poder sacrificarme teniendo levadura en tu casa. No lo acepto. No lo acepto. Que no puedes creer que estás haciendo un acto de adoración a Dios cuando en tu vida hay pecado. Es lo que nos está diciendo. Y luego dice: ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Entonces, la grosura de la ofrenda pertenecía a Dios porque representaba la mejor parte. Entonces, no debía quedar hasta la mañana. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás cabrito en la leche de su madre. O sea, Dios siempre pide las primicias. Las primicias son los primeros frutos de tu tierra, ¿sí? Porque con eso se santifica lo demás. Y repito, los primeros frutos son un acto de fe, de que Dios va a darles y a conceder la cosecha completa. Y Dios demanda lo primero. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Puede parecer un mandamiento extraño, pero muy probablemente esto estaba ligado a las tradiciones paganas cananeas que cocían el cabrito en su leche. Entonces, después de que lo cocían, hacían como un rito. Al parecer esto es lo que se han encontrado los arqueólogos y todo, que hacían este rito y luego como una fórmula mágica donde esa leche, donde sirvió el cabrito, la rociaban en las cosechas como una forma de hacer magia o invocaciones, supersticiones, creyendo que la cosecha iba a ser súper productiva, súper buena por lo que estaban haciendo. Entonces Dios no quería que hicieran nada de lo que hacían los paganos. Ninguna superstición, fórmula, receta mágica, nada de eso. Algunos judíos en la actualidad, los que son más estrictos, no comen carne y leche juntos debido a este mandamiento. Versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Ángel con mayúscula. Está hablando de Cristo. Acuérdense que Cristo, el Cristo del Nuevo Testamento, el Dios encarnado, se presentaba, se aparecía en ocasiones en el Antiguo Testamento, porque Cristo siempre ha existido. Él es eterno. Cristo no existió a partir de que nació a través de María. Él es eterno, Él es la segunda persona de la Trinidad. Siempre ha existido, Él es el Jehová, Él es el yo soy. Y había teofanías, quiere decir apariciones de Cristo como el ángel en el Antiguo Testamento. Ya lo hemos visto en la zarza, lo hemos visto en la columna de fuego, en la nube. Él era la gloria de Dios, se presentaba así. Y Él está diciendo: yo envío al ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces, aquí estamos viendo que este principio de que el ángel va delante de ellos y los va a introducir, porque no los sacó nada más al desierto, los sacó, hemos visto, para llevarlos a Él, pero para llevarlos a una tierra prometida que es conocida como Canaán. Y entonces, al lugar que yo te he preparado. Esto también aplica a nuestras vidas. Leemos en Juan 14, del 2 al 3, que Jesús vino a esta tierra, resucitó y ascendió porque fue a prepararnos lugar en el cielo. Juan 14, del 2 al 3. Así como el ángel de Jehová les iba a preparar lugar, o sea, en Canaán, la tierra prometida, Él iba a ir delante de ellos y les iba a preparar esa tierra prometida antes de que ellos llegaran. Y ese Canaán es un tipo del cielo. Por eso Juan 14, 2 al 3 dice que
que Él iría a prepararnos lugar. Entonces, refiriéndose al cielo, ¿no? Pero también podemos aprender, como dice Efesios 2:10, que debemos andar en las obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya tiene nuestro camino preparado, solamente tenemos que dejar ser guiados por Dios. Dice, guárdate delante de Él y oye su voz, o sea, a Cristo, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Oye su voz. Juan capítulo 10 dice que sus ovejas oyen su voz. Tenemos que escuchar más la voz de Dios. A veces no la escuchamos porque, sobre todo con el celular, estamos tan llenos de celular, de redes sociales, de televisión, de trabajo, que creo que hemos muchas veces perdido tener esos tiempos apartados de silencio, de dejar el celular en otro lado e ir a oír su voz, ¿no? A veces solamente sabemos orar, hablar, pedir, pero ¿cuánto tenemos que aprender a escuchar su voz para que Él dirija nuestras vidas? Y obedecerle, porque a veces lo que nos dice en su palabra no lo queremos hacer. Preferimos andar pidiendo consejo al hombre, a ver si nos dan un consejo que nos guste, en lugar de ir a la palabra de Dios, que es nuestra guía segura. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Entonces aquí está este pacto, esta promesa de Dios. Si tú oyes, si tú obedeces, te va a ir bien. Así funcionaba este pacto. Si tú obedeces, te va a ir bien, pero si no obedeces, te va a ir mal. Te va a ir mal. Para nosotros es distinto. Vamos a Efesios, estamos en un nuevo pacto, gracias a Dios. Si vamos aquí a Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En este pacto que estamos viendo, la bendición venía solamente en la obediencia. Si no había obediencia, en lugar de bendición había maldición. Pero ahora en el nuevo pacto, que ha sido sellado con la sangre de Cristo, aquí dice que nos bendijo. No nos bendijo porque fuéramos obedientes, sino hemos sido bendecidos por la obediencia y los méritos del único que le ha agradado a Dios, que es Cristo. Por eso dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo hemos recibido esas bendiciones. Ahora, no quiere decir que porque estoy en Cristo y las bendiciones son por Cristo, voy a vivir la vida como se me pega mi gana, no. De hecho, una evidencia de que estoy en Cristo es que soy nueva criatura. Una evidencia de que realmente estoy en lugares celestiales es que ya no vivo como antes, sino vivo de una manera diferente. Es más, como dijo Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero es importante entender cómo el antiguo pacto funcionaba, que es lo que estamos viendo aquí. Si tú me obedeces, te voy a proteger de tus enemigos. Pero si no me obedeces, pues no vas a contar con mi protección. Por eso dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel, o sea Cristo, irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. O sea, estas naciones habitaban en la tierra prometida, naciones paganas. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatutos. O sea, te voy a llevar y te voy a introducir a esta tierra que está llena de personas idólatras, pero tú tienes prohibido hacer lo que ellos hacen. Hay un dicho
que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Eso no aplica para el Hijo de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no hacemos lo que otros hacen para ser parte de ellos, que era lo que veíamos al principio, que no siguiéramos a las multitudes para hacer el mal. Sino aquí el mandato es, vas a destruir de todo, los destruirás del todo. Suena radical, pero hemos visto que Dios es un Dios que no le gustan las mezclas. Por eso, el primer día de la creación, según Génesis 1, estuvo marcado por separación. Separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, el mandato es claro, los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Vemos que el cristianismo no es humanismo. Definitivamente choca con el humanismo. Aquí no hay humanismo, sentimientos humanos, aquí hay un mandato de un Dios santo que se debe de acatar, porque Dios sabe que si no hacían esto, ellos iban a pervertir. Siempre va a ser más fácil que nosotros nos corrompamos a que nosotros acerquemos a personas a Dios. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Vuelven a ver este principio. Si sirves a Dios, entonces Él te va a bendecir y te va a sanar. Así funcionaba este pacto. Era condicional a la obediencia. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. O sea, porque abortar, aunque ahora se ha vuelto un tema, abortar aquí era un aborto involuntario. No habrá mujer que aborte. O sea, que pierda un bebé era una tragedia para el pueblo que se perdiera un bebé que no naciera, ¿no? Entonces, ahora lamentablemente el enemigo usa a ciertas personas para manipular a muchas mujeres que están a veces luchando por un derecho que es chistoso, ¿no? Que le llaman derecho reproductivo, cuando más bien debería ser derecho no reproductivo. Pero es parte de una manipulación, usar palabras y lenguaje para que no se escuche tan mal, para que no se escuche realmente lo que es, ¿no? Ahora ya no es aborto, sino es interrupción del embarazo, lo cual es incorrecto porque una interrupción se entiende que es algo que se interrumpe, se hace una pausa pero continúa. Y aquí el aborto no es una interrupción, sino más bien es una terminación de un embarazo, es decir, de una vida. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. O sea, este pueblo no iba a ganar la batalla porque fueran tremendamente capaces, militares, un ejército con armas superpoderosas, no. Literalmente iban a ganar porque el ángel de Jehová iba a pelear por ellos, porque Cristo mismo les iba a preparar el camino para que poseyeran esa tierra. Dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo de delante de ti. En pasajes más adelante, como en Josué 2, capítulo 2, versículo 11, vemos que el terror de Dios, el miedo que tenían del Dios de Israel, hizo que se panicaran, como se dice por ahí. Al escuchar acerca de Israel, los hacía desfallecer, ¿no? Los hacía desfallecer. Luego en Josué, que es un libro que está más adelante, Josué 24:12, encontramos a 2 reyes de los amorreos que fueron expulsados debido a avispas, ¿no? Entonces, aquí está diciendo, enviaré delante de ti la avispa. O sea, Dios usó muchos medios para hacer que su pueblo poseyera esa tierra. Dice, no los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Esto hablaba de que era una tierra
La tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel. Acuérdense que cuando vemos el término fluía leche y miel, era que era una tierra abundante, era próspera. Y por la misma prosperidad que había en la tierra, eso hacía que hubiese mucha reproducción de fieras. Y entonces Dios hasta en eso tenía cuidado y tenía un tiempo. Y es algo que vemos en la Biblia, que Dios actúa progresivamente, ¿no? Pudo haber permitido que su pueblo entrara en un segundo, en un día, y conquistara toda la tierra, pero Dios lo quiso hacer progresivamente. Dice, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Algo importante, dice, o sea, yo voy a ir, dice, los voy a echar, o sea, yo los voy a echar delante de ti. Está Dios abriéndole el camino, está siendo Dios echando a sus enemigos delante de ellos. Pero fíjense, no nada más es Dios, sino que les dijo, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces vemos aquí un principio espiritual. Dios nos da, pero nosotros tenemos que poseer. Tenemos que poseer, tenemos que tomar por medio de la fe y la obediencia. Porque podemos llegar a pensar, no, pues Dios es el que me va a abrir camino, sí, Él te abre camino. Él ya te ha abierto camino, pero dice para que tomes posesión. Entonces nosotros tenemos que tomar posesión de lo que Dios ha prometido mediante la fe y la obediencia. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. En la Biblia, cuando dice mar de los Filisteos, entendemos el mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Siempre ha habido un tema de qué tierra le pertenece a Israel. Y bueno, la tierra prometida, Canaán, es donde Israel está ahorita, pero el territorio que Dios les asignó aquí, esta es su escritura de la Biblia, la escritura de la nación de Israel. Este territorio es muchísimo más grande de lo que jamás ha tenido Israel. Israel no ha tenido toda esta amplitud de territorio que marca aquí la Biblia que Dios les daría, ¿no? Pero Él así lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Algo bien importante, a Dios no le gustan las mezclas. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo, ¿no? Aquí vamos a 2 Corintios, porque este principio sigue siendo fundamental en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, dice que comunión hay la luz con las tinieblas. Dios es un Dios de separación. Dijo, no te vas a mezclar con ellos porque te van a pervertir. Vamos a 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, dice, no te equivoques, porque tendemos a sentirnos que somos muy maduros, que somos muy fuertes, que a nosotros no nos va a afectar escuchar un rumor, una mala conversación, que nuestros amigos íntimos no sean creyentes, que eso no nos va a afectar, y no es cierto. Dios dice, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque el pueblo de Dios desobedeció este mandamiento que Dios les dio en Éxodo y en otras partes de la ley, de no permitir que habitaran los paganos con ellos, los idólatras con ellos, los de las otras naciones. Por no obedecer ese mandamiento, pues terminaron
corrompiéndose y terminaron sufriendo las consecuencias de su desobediencia, ¿no? Se los dijo, porque te serán tropiezo. Pero ellos creyeron que no iba a ser así y desobedecieron.